Gracias, Ron. Entremos en materia. Necesitamos hablar de captura esbelta de datos en las terminales móviles por la misma razón que el espacio físico de los almacenes necesita ser esbelto, para evitar errores, eliminar retrabajo innecesario y reducir desperdicio. Claramente, estas trabajadoras podrían rendir mucha mayor productividad si no se estorbaran entre ellas, si no tuvieran que hacer y deshacer pilas de cajas para surtir un pedido. En otras palabras, si su espacio físico fuera un almacén esbelto. Para trasladar el concepto esbelto a las terminales móviles, solo tenemos que reconocer ciertos vicios en la captura de datos. Como recordatorio de estos vicios, yo pienso en la palabra red, retrabajo, errores y desperdicio. En retrabajo veremos un ejemplo de captura repetitiva del mismo texto una y otra vez. Para ejemplificar errores, recrearé una situación muy común en los centros de distribución: leer una etiqueta errónea. Para el tercer ejemplo, mediremos todo el tiempo desperdiciado en ingresar a mano un dato que existe en un código de barras, pero que no lo aprovechamos por desconocimiento de la configuración avanzada del escáner. Empecemos por el retrabajo, la repetición innecesaria de una misma actividad. Para demostrarlo, usaremos una aplicación ficticia de surtido con la tradicional interfase de texto verde. Esta aplicación, como muchas usadas en centros de distribución reales, se apoya intensivamente en el teclado, desde el ingreso de usuario y contraseña, pasando por la navegación de menús, la confirmación de cantidades surtidas y otros datos alfanuméricos, necesarios en el flujo de trabajo, pero que se repiten cientos de veces durante la jornada del trabajador, como en las últimas dos pantallas en el ciclo de este ejemplo, donde tengo que identificar por nombre alfanumérico una impresora y una zona de salida. Los nombres incluyen prefijos que el usuario escribe cientos de veces al día, el mismo prefijo en cada pantalla. Si una actividad se repite cientos de veces, yo la llamo retrabajo, porque consume innecesariamente tiempo. 94 segundos totales en este ejemplo. Es irónico que los modelos de terminales Android más populares en los centros de distribución sean los de teclados físicos, cuando los teclados son en realidad un freno a la productividad de los usuarios. Este ejemplo es muy representativo. Las últimas pantallas del ciclo, donde uso más el teclado, son los pasos más lentos de toda la secuencia. Usaremos varias técnicas esbeltas para ir eliminando el retrabajo ocasionado por teclazos innecesarios en el flujo. Para empezar, automatizamos el ingreso de credenciales del usuario. El menú de navegación es táctil, solo requiere un toque de pantalla para avanzar. El dato de cantidad también es una zona táctil, resaltada en azul. O sea que para confirmar la cantidad que aparece en pantalla, solo oprimo el texto resaltado en azul. Para las excepciones, cuando confirmo una cantidad diferente a la indicada en pantalla, continuaría usando el teclado numérico. En la pantalla de impresoras, añadí un teclado flotante de colores que permite ingresar con un toque de pantalla uno de los únicos 3 valores posibles. Y en la pantalla de zona, donde quedamos que habría 20 valores posibles, añadí un botón que ingresa el prefijo completo, de modo que el usuario solo ingresa por teclado la parte variable. En total, ahorramos 32 segundos. El menú gráfico se genera de forma dinámica a partir de una expresión regular Java. Todas las pantallas de menú de la aplicación serán convertidas a modo gráfico a partir de la regla de detección de patrones de texto del menú. El texto táctil también se obtiene mediante una expresión regular de Java.
Los teclados flotantes se diseñan en un editor que permite el aprovechamiento de la totalidad de la superficie de la pantalla de la terminal. Ahora veamos el caso de la lectura de una etiqueta errónea. Estos errores ocurren cuando hay códigos amontonados en una misma etiqueta impresa. Corregir el dato escaneado erróneamente en este ejemplo me consume 16 segundos. En este caso, la solución esbelta es difícil de demostrar precisamente porque el error ha sido eliminado. El bip del escáner se escucha, pero el dato no aparece en pantalla, hasta que el escáner se posiciona sobre el código correcto. Afortunadamente, el servidor Stay-Linked genera bitácoras detalladas de cada lectura de escáner, cada tecla oprimida y cada pantalla navegada por el usuario a nivel de milisegundos. En esta bitácora se aprecian todos los códigos leídos erróneos, ignorados por el escáner, hasta que se lee el código válido que sí se envía al host. Hablemos ahora del aprovechamiento de datos hasta ahora desperdiciados en los códigos de 1 y 2 dimensiones. Aquí vemos una etiqueta de partes automotrices con múltiples datos necesarios de capturar para cumplir con los requisitos de trazabilidad de los materiales. Un usuario equipado con una terminal corriendo software Telnet primitivo necesitaría escanear individualmente cada uno de estos códigos. Están muy pegados unos a otros y, como ya vimos, eso ocasiona errores y retrasos. Hay algunos datos que ni siquiera están codificados, como las fechas de fabricación y expiración acá abajo a la derecha. Sin embargo, el código de 2 dimensiones incluye absolutamente todos los campos, lo que al usuario tal vez le tarda 1 o 2 minutos capturar con un Telnet primitivo. Con software Stay-Linked es posible leer en una fracción de segundo. Para poder ilustrar la lectura de códigos de 2 dimensiones en la aplicación ficticia que hemos estado usando hasta ahora, vamos a suponer que los datos de impresora y zona tienen una relación 1 a 1 con las ubicaciones. Por lo tanto, estos campos se podrían leer en el mismo disparo de escáner que cuando leemos la ubicación, si los integramos en un único código de 2 dimensiones. Ni siquiera necesita ser un código de 2 dimensiones. Una cadena de restaurantes mexicanos, por ejemplo, usa códigos lineales para guardar la ubicación y la zona de trabajo en la misma etiqueta. Equipado ahora con la inteligencia para leer códigos de 2 dimensiones, nuestro usuario ya no necesitará los teclados flotantes de colores, porque los datos de las últimas 2 pantallas serán ingresados automáticamente por nuestro emulador inteligente. Tampoco usaremos los menús gráficos porque este perfil de surtido esbelto nos llevó directamente al inicio de la transacción. Continuaremos usando texto táctil, pero ahora en pantallas reformateadas que son más intuitivas para el usuario. Comparado con el proceso original, hemos ahorrado ya 56 segundos. Midamos ahora cómo benefició en la productividad de nuestro usuario todas estas técnicas de captura. Tomando en cuenta el desplazamiento humano y el movimiento de mercancías, supongamos que en una hora proceso en total 10 transacciones de nuestro ejemplo anterior. Si no cometiera ningún error, sabría que tardo 360 segundos por transacción. Pero considerando el tiempo que me consume corregir un error, la duración real de cada transacción normal es menor a 360 segundos. Entonces, eliminando este error, en una hora ya podría esperar completar un poco más que 10 transacciones. Si continúo ahorrando segundos en cada transacción con base en prácticas esbeltas de captura de datos, el número de transacciones totales por hora crece rápidamente. En la última versión de nuestro ejemplo,
Las técnicas esbeltas nos ahorraron 56 segundos por transacción. En la vida real, leer una etiqueta de 2 dimensiones, como la del ejemplo automotriz en particular, ahorraría al usuario por lo menos 2 minutos completos. Corregir un error de escáner también podría tardar fácilmente 1 minuto o 2. Cada CEDIS sabrá cuántas transacciones completan los usuarios por hora. Pero ¿sabrán cuántos errores de escáner cometen por hora? Una forma fácil de averiguarlo, por cierto, es detectando las teclas de borrar en las bitácoras del servidor Staylint. El salto de productividad potencial es casi inverosímil. Pero no es inverosímil, es completamente real. Esta sencilla calculadora pone en evidencia una realidad innegable. Las prácticas esbeltas de captura de datos no solo elevan la productividad de los trabajadores, también comprueban que sin un emulador inteligente, las terminales móviles están subutilizadas. Para concluir, entonces, ¿cuáles son los siguientes pasos que debemos de tomar si queremos aprovechar estos beneficios operativos? El primer paso es instalar un ambiente de prueba. El usuario no notará ningún cambio en la pantalla de su terminal. Usará la interfase tradicional de texto plano de Telnet, pero el cerebro central de Staylint estará registrando todos los detalles que nos ayudarán a diagnosticar las áreas de oportunidad. El cerebro central se puede instalar en el mismo servidor de pruebas del WMS o en una PC Windows con los puertos de red pertinentes abiertos entre el WMS y las radiofrecuencias. La consola de administración se puede instalar en la misma PC Windows del cerebro central o, si los permisos de red no lo permiten, en una PC que sí tenga acceso a Internet. El ingeniero experto en Staylint se conecta a esta PC por medio de Microsoft Teams o la herramienta de colaboración remota que sea aceptable para la empresa usuaria. Desde aquí se realiza todo el trabajo de descubrimiento, diseño de las soluciones, implementación, pruebas y lanzamiento controlado a producción. En las terminales se debe instalar el cliente Android de Staylint. El siguiente paso es elegir un proceso para optimizar. Idealmente deberíamos hacer un recorrido Gemba con el usuario, pero bajo la nueva normalidad impuesta por el COVID-19, un video del proceso podría funcionar bien también. En el paso 3, nosotros diseñamos una solución esbelta con base en el análisis de las bitácoras del dispositivo, el video y una entrevista con un superusuario. Gracias al servidor centralizado, la implementación es completamente no intrusiva, por aire, gradual y controlada. Dejamos a los usuarios probar la solución durante una semana, haciendo ajustes menores de ser necesario. Al final de la evaluación tendremos datos contundentes que habrán medido sin lugar a duda el beneficio operativo de la solución. Para concluir, repasemos lo que aprendimos estos minutos. El concepto de almacenaje esbelto elimina retrabajo, errores y desperdicio de las operaciones. Vimos ejemplos de retrabajo, errores y desperdicio en la captura de datos de las terminales móviles. Eliminamos estos vicios mediante teclados flotantes, pantallas táctiles, aprovechamiento de códigos de 2 dimensiones y navegación automática de menús. Comprobamos que la adopción de prácticas esbeltas en las terminales eleva la productividad de los trabajadores arriba del 30%, y conocimos los elementos de la solución que hacen posible esta ganancia.